Muy bien. Acá podemos ver lo que les comentaba. Permítanme, vamos a ampliar la imagen. Bien, acá está nuevamente. Esta es la imagen que estamos viendo todos. Si vemos bien, empezamos a contar los cuadraditos pequeños de R a R. Vamos a ver acá en la imagen. Como les decía, voy contando, acá tengo 5, acá tengo 10, acá tengo 15 y acá tengo 20. Entonces tengo 20 cuadraditos de mi R que tomé como guía hasta mi otra R. Si ustedes dividen 1500 entre 20, esa es la frecuencia cardíaca. 1500 entre 20. Todos dirán, ¿y de dónde sacó? ¿Por qué los 20 cuadraditos que he contado lo ha dividido entre 1500? Fácil. Recordemos que la frecuencia cardíaca nosotros lo controlamos siempre en un minuto, no tienen que olvidarse. Cuando algún docente les diga, controla la frecuencia cardíaca, hágalo en un minuto. Ese es el tiempo en el cual controlamos la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en un minuto del electrocardiograma hay 1500 cuadraditos pequeños. O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Están contando los cuadraditos pequeños de R a R y están dividiendo entre el total de los cuadraditos pequeños que hay en un minuto. Y ahí tienen los resultados referente a la frecuencia cardíaca. Si ustedes dividen 1500 entre 20 cuadraditos, el valor va a ser 75. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca en este ejemplo que estamos viendo es de 75 latidos por minuto. Es súper fácil, o sea, les recalco, no hay donde perderse, ¿no? Yo agarro mi calculadora, veo cuántos cuadraditos hay de R a R y divido siempre entre 1500, ¿no? Dependiendo de cualquier resultado encuentren de acuerdo a su medición. Pero, ojo muy importante, también existe otro método que consiste en contar los cuadrados grandes. Cuando llego a contar los cuadrados grandes, yo tengo que hacer ¿qué? Dividir entre 300, ya no entre 1500. Cuando yo cuento los cuadrados pequeños, divido entre 1500. Y cuando llego a contar los cuadrados grandes, divido entre 300. En este ejemplo tan bonito que nos dan, desde luego, es fácil de hacerlo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Siempre encontrar la R que coincide con la línea gruesa. Entonces, llego a contar cuántos cuadrados grandes hay. Acá tengo un cuadrado grande, 2, 3 y 4. 4 cuadrados grandes. Esos 4 cuadrados grandes, les recalco, lo voy a dividir entre 300, o sea, 300 dividido entre 4. Y la frecuencia cardíaca también me va a dar 75, si ustedes hacen el cálculo. Si hacen con los cuadraditos pequeños y dividen entre 1500, van a tener la misma frecuencia cardíaca que contar los cuadrados grandes. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué ha dividido entre 300 los cuadrados grandes que ha contado? Porque en un minuto del electrocardiograma también hay 300 cuadrados grandes. Entonces, lo único que hacen ustedes es dividir entre el total. 1500 cuadrados pequeñitos en un minuto, dividen entre cuadraditos pequeños lo que encuentren, y los cuadrados grandes dividido entre lo que respecta el valor de 300. ¿No? Esos son datos también estandarizados, es algo que está normado y que no podemos nosotros cambiar o modificarlo, pero que desde luego nos ayuda a conocer acerca de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Voy a buscar algunos ejemplos, como acá, antes de entrar al otro método, para poder sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense acá, es lo mismo que el otro, ¿no? Acá tengo la R que coincide con la línea gruesa y voy a contar 1, 2, 3, 4, y los 4 puedo dividir entre 1500, o perdón, entre 300, hablando de los cuadrados grandes, o puedo dividir entre 1500 los cuadraditos pequeños, ¿no? Entonces acá tengo 5, 10, 15, 20 cuadraditos pequeños divididos, 20 cuadrados pequeños divididos entre 1500. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tuviera una, doctor, pero voy a esperar la explicación, la próxima explicación creo que va a me aclarar. Ya, muy bien. Ahora, hay otra forma para sacar la frecuencia cardíaca también, y es usando este mnemotécnico que vamos a ver en la parte inferior, acá.
La otra forma para sacar la frecuencia cardíaca es utilizando este mnemotécnico que también está estandarizado en cuanto a lo que son el valor de 300, 150, 100, 75, 60 y de acá para abajo puro 10, ¿no? O sea, 60, 50, 40, 30, 20, etcétera. Entonces, estos valores son datos que ya están normados igual, o sea, no puedo yo decir 300, de repente acá 200, no. Esto es algo, datos que nos van a ayudar a poder sacar una frecuencia cardíaca sin necesidad de usar la calculadora, un ejemplo, ¿no? Acá no necesito utilizar la calculadora, solamente tengo que recordarme que a partir de mi R que coincide la línea gruesa, yo tengo que contar el cuadrado grande, ¿no? Que sigue, no desde la línea de base, sino desde el cuadrado grande. Como el ejemplo previo que hemos visto. Un ejemplo, miren. Acá voy a ver esto. Entonces, si yo utilizo el mnemotécnico, lo hago fácil. Digo, acá es 300, acá es 150, acá es 100 y acá es 75. Listo. Entonces, acá podemos ver que 75 latidos por minuto está la frecuencia cardíaca, sin necesidad de usar calculadora, solamente sabiendo el valor de ese mnemotécnico que nos orienta a poder sacar una frecuencia cardíaca. Ahora, algo importante. Ustedes pueden sacar por cualquiera de estos métodos, ¿no? Por cualquiera. Pero siempre hay que utilizar el más práctico, que es ¿cuál? El utilizar el mnemotécnico. Porque de repente, por azares de la vida, puede ser lo siguiente, que no siempre van a encontrar, ¿qué cosa? Que esta R coincida con la línea gruesa. Fíjense acá. Acá, como les recalco, en esta derivación, esta línea gruesa, que es el otro QRS, ha coincidido con la línea ¿no? del cuadrado grande. Pero no siempre va a pasar eso, porque puede ser que caiga a la mitad o puede ser que caiga al inicio de repente de mi otra línea gruesa. Por lo tanto, ahí ya tenemos, bueno, pues un pero, por así decirlo, para poder sacar la frecuencia cardíaca. Y acá va la explicación. En esta imagen les voy a explicar. Fíjense, acá en esta imagen vemos que la R ya lo encontramos, ¿no? Está coincidiendo con la línea gruesa de los cuadrados grandes. Entonces, a partir de acá, yo puedo contar 300, 150, 100 y 75, pero si se fijan, mi R no ha caído entre 75 y entre 100, está casi a la mitad. Y ustedes dirán, ¿yo cómo voy a sacar la frecuencia cardíaca entonces si es que está a la mitad de estos dos números? Fácil. Ustedes tienen que darle un valor a esos cuadraditos pequeños. ¿En qué sentido? Tienen que estar muy atentos acá para poder tener una idea muy clara de todo esto, porque si no, no me van a entender mucho. Por un lado, tenemos, fíjense bien, una R que está coincidiendo o que está entre los números que 100 y 75. Está cayendo entre esos dos. Entonces yo tengo que darle un valor a los cuadraditos pequeños. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil. Voy a ver la diferencia entre este número y este otro número y lo voy a dividir entre 5, porque hay 5 cuadraditos pequeños. Yo quiero dar el valor a cada cuadradito pequeño. Entonces, entre 100 y 75, ¿cuánto de diferencia hay? 25. ¿No? Si yo resto 100 entre 75, voy a tener 25 como resultado. Ahora, esos 25, yo tengo que dividirlo entre ¿qué? Entre 5, porque acá tengo siempre 5 cuadraditos pequeños en cada cuadrado grande. Inmediatamente que yo hago la división, 25 entre 5, me va a decir el resultado que es 5. Cada cuadradito pequeño va a valer 5, en este ejemplo que estamos viendo. Entonces, como sé que cada cuadradito pequeño vale 5, yo tengo que hacer lo siguiente. Si tomo el número menor de mi R, o sea 75, yo tengo que sumar los cuadraditos pequeños, o sea, decir 75 más un cuadradito pequeño que vale 5, 80, más otro cuadradito pequeño, 85. La frecuencia cardíaca está en este ejemplo, 85 latidos por minuto. O, en todo caso, si ustedes quieren tomar el número mayor de su R, ¿qué van a hacer? Van a restar los cuadraditos. Sé que cada cuadradito vale 5. Por lo tanto,
100 menos un cuadradito que vale 5, 95, menos otro 90 y menos otro 85. Entonces, por un lado, por otro lado, les va a salir la frecuencia cardíaca 85. Este es un método mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no tengo que usar la calculadora y a veces el tener la calculadora a la mano delante del paciente puede crear algún grado de desconfianza, ¿no? Por lo tanto, este método es el más sencillo, el más práctico y también es el más utilizado hoy en día para poder sacar la frecuencia cardíaca, puesto que los otros tenemos que manejar cifras tal vez un poco elevadas para poder sacar la frecuencia cardíaca. Pero no solamente nos vamos a guiar con ese ejemplo, vamos a ver otro ejemplo en uno de los electrocardiogramas que tenemos acá. Entonces vamos un poco a ampliar esta imagen. Acá tenemos, fíjense, he ampliado acá la imagen del electrocardiograma para poder sacar la frecuencia cardíaca acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En cualquier parte, en cualquier derivación, les recalco, ustedes buscan la R que coincida con la línea gruesa. Fíjense, acá tengo, ¿no? Como también tengo acá, bueno, no tanto, pero sí que se aproxima a la línea gruesa. Entonces, me voy a guiar primero con esto. Entonces, yo digo que acá está mi línea o mi R que coincide con la línea gruesa y a partir de les recalco, no es desde ahí, desde donde coincide, sino a partir del primer cuadrado grande. Cuento 300, 150, 100, 75 y 60. Entonces, ¿entre quiénes está mi otra R? Entre 75 y 60, ¿verdad? Pero en este ejemplo, si yo resto 75 y 60, la diferencia va a ser 15, ya no 25 como el ejemplo anterior, ¿no? Por lo tanto, yo esos 15 voy a dividir siempre entre estos 5 cuadraditos para darle un valor y el resultado será 3, ¿no? 15 dividido entre 5 a 3. En este ejemplo, cada cuadradito vale 3. Pues acá tengo 60 y acá tengo 75. Entonces, si yo tomo un número menor de mi R, o sea 60, le sumo los cuadraditos, 63, 66 la frecuencia cardíaca. O al revés, si tomo el número mayor, le resto los cuadraditos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos acá 75 menos 3, 72 menos otros 3, 69 menos otros 3, 66. Entonces, igual les da la frecuencia cardíaca. De un lado a otro lado, la frecuencia cardíaca va a ser la misma, pero hay que saber, desde luego, cómo sacar o cómo utilizar el mnemotécnico para poder sacar la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, todo está perfecto. Alguien que no haya entendido, chicos, porque les recalco, esto lo van, si algunos de repente ya lo han visto en práctica, los que han rotado, ¿no? Su primer rote que termina hoy día, o aquellos que lo van a ver recién, entonces esa es la finalidad de ver un electrocardiograma y sacar una frecuencia cardíaca. Yo sé que al principio es un poco difícil, un poco complejo, puesto que hay que practicarlo, ¿no? No solamente es verlo, y lamentablemente por las clases virtuales es un poquito difícil tal vez el entender un poco más, ¿no? Que cuando lo hacemos en clases presenciales, que tal vez es mucho más desde luego, es mucho más productivo que estas clases. Pero eso suele variar, como les recalco. La frecuencia cardíaca ustedes pueden sacar de cualquier electrocardiograma, pero este método que se les está explicando es un método de un ritmo regular, no es un método para sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Siempre que tengamos diferentes métodos, desde diferentes herramientas para sacar la frecuencia cardíaca, yo tengo que utilizar la más sencilla, la más fácil de luego de aplicar, pero también tengo que ir practicando para poder entender. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Doutor, não necessariamente tenho que avaliar a onda P e averiguar a frequência cardíaca em la mesma derivação, não? É decir, No, la onda P. primeiro vou verificar se é ritmo ou sinusal. Para isso vou encontrar uma derivação que me mostre a onda P Correcto. que antecede el complejo QRS. Correcto. QRS, ¿verdad? Correcto. Pero no necesariamente necesito usar la misma derivación para hacerlo
para tirar la frecuencia cardíaca. En esto voy a avaliar solamente si la onda R sobre la línea gruesa, ¿verdad? Solo esto Correcto, para aclarar. correcto. Tú puedes Ya. usar la derivación que tú quieras, ¿no? Como les dije, la onda P se visualiza mejor. Si vemos este electrocardiograma, en derivación de 2 van a ver muy bonita la onda P, miren. En derivación de 1 se observa apenas, miren, está muy pequeñita. Incluso en ABL, fíjense, no hay onda P, ¿no? No se visualiza una onda P muy, bueno, pues tal vez muy bien dibujada. Pero eso no quiere decir que no sea sinusal, porque yo ya la encontré en una derivación y está acá. Y si se fijan, la onda P está en toda la derivación, ¿no? Y bueno, pues también veo a simple vista que es un ritmo regular. Por lo tanto, en esta situación, bueno, pues ustedes pueden tomar cualquier derivación para poder ver mejor o sacar la frecuencia cardíaca. Y no hay ninguna predilección por alguna derivación en este sentido. Si vemos acá, miren, acá yo tengo la R que coincide con la línea gruesa. Aquí está, muy bonita. ¿Eh? Donde ustedes quieran, no hay problema. Entonces, a partir de un ejemplo voy contando. Digo 300, 150, 100 y 75. Y si ven bien, hay un cuadradito, está un cuadradito más abajo. Entonces, digo 75 y acá 60. Mi R está entre 75 y 60. ¿Cuánto de diferencia va a haber? Va a haber siempre 15, ¿no? Entre 75 y 60 es 15. Ese 15 de diferencia voy a dividir entre 5 siempre, me va a salir el resultado 3. Cada cuadradito vale 3. Y por último, si tomo el número mayor que es 75, he dicho, voy a restar los cuadraditos. Entonces les resto 3. 75 menos 3, la frecuencia cardíaca por ende es 72. ¿No? O al revés si quieren, ya, el número menor, pero bueno, cuentan más, ¿no? Acá tengo 60, más un cuadradito va a 63, 66, 69 y también 72. Entonces, por un lado, otro lado, sumando, restando, van a sacar 72 de frecuencia cardíaca en este ejemplo, ¿no? Entonces, así ustedes tienen que ir viendo los electrocardiogramas y dando lectura, ¿no? a los mismos para poder entender un poco de cómo sacar la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Vamos a retroceder nuevamente para poder ver lo que les estaba explicando. Ahora, en un ritmo irregular, chicos, acá fíjense, este es un ritmo irregular. En un ritmo irregular no les sirve ninguno de los ejemplos que ya les he explicado. El dividir entre 300, el dividir entre 1500 o el usar el mnemotécnico, acá no les sirve. En un ritmo irregular, generalmente la frecuencia cardíaca se saca de otra forma. ¿Y cuál es la forma más fácil de sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular? Por un lado, no nos olvidemos de datos importantes que ya les he mencionado. Un cuadradito pequeño vale 0.04 segundos en tiempo, ¿verdad? Pero un cuadrado grande, acá tenemos la diapositiva, un cuadrado grande que tiene 5 pequeños, va a tener un valor en cuanto a tiempo de 0.20 segundos. Si ustedes estos 0.20 segundos multiplican por 5, o sea, 5 cuadrados grandes, ¿cuánto de tiempo va a ser? 5 cuadrados grandes es igual a 1 segundo. Si multiplican 0.20 por 5, van a tener el resultado como 1. Es 1 segundo. 5 cuadrados grandes, les recalco, es 1 segundo del electrocardiograma. Entonces, para poder sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, como vemos acá, en este ejemplo, después voy a volver a los otros ejemplos para poder ir practicando. Si yo tengo acá, fíjense bien, tengo un electrocardiograma que es irregular. Si voy midiendo la distancia entre R y R, me voy a dar a simple vista me voy a dar cuenta que es irregular. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Pongan atención. Sé que 5 cuadrados grandes son igual a 1 segundo. Muy bien, son igual a 1 segundo. Ahora, ¿cuántos cuadrados grandes van a ser 6 segundos? ¿Quién me puede decir? Si un segundo tiene 5 cuadrados grandes. 30, doctor. Muy bien, correcto. 30 cuadrados grandes va a ser igual a 6 segundos del electrocardiograma.
Bien. Y todos ustedes dirán, ¿y por qué está sacando 6 segundos? ¿Cuál es la finalidad? Por lo siguiente, si yo tengo 6 segundos del electrocardiograma y multiplico por 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 60 segundos. ¿Y en cuánto tiempo controlo la frecuencia cardíaca? En 1 minuto, o que es lo mismo decir, 60 segundos. ¿No? Esa es la explicación de por qué yo tomo 6 segundos del electrocardiograma. Entonces, acá en este ejemplo, chicos, los 6 segundos están desde acá hasta acá. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo un ritmo irregular, no es necesario que la onda R esté con la línea gruesa, no coincida, como en el caso del regular, donde sí o sí tiene que coincidir la línea gruesa con mi R, ¿no? Acá no es necesario. ¿Por qué? Porque voy a explicarles por qué sentido. Entonces, desde acá, chicos, desde acá hasta acá es 6 segundos del electrocardiograma, o sea, 30 cuadrados grandes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? En esos 30 cuadrados grandes, que son 6 segundos, tengo que contar cuántos QRS hay. Entonces voy contando, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 QRS. Entonces esos 12 QRS yo tengo que multiplicar por 10. Porque sé que 6 segundos multiplicados por 10 me va a dar 60 segundos. Y los QRS que yo multiplico por 10 me va a decir cuánto está la frecuencia cardíaca en ese minuto. Entonces, acá si multiplico 12 por 10, la frecuencia cardíaca va a estar de 120. 120 latidos que tiene el paciente que, desde luego, nos ha podido proporcionar este pequeño trazado como ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente les recalco, para que no se olvide, cuando yo tengo un ritmo irregular, la frecuencia cardíaca lo saco de diferente forma. Tengo que contar 6 segundos del electrocardiograma. Esos 6 segundos del electrocardiograma son, les recalco nuevamente, 30 cuadrados grandes. ¿Por qué cuento 6 segundos? Porque 6 por 10 me va a dar 60 segundos, que es lo mismo a 1 minuto, el tiempo en el cual yo controlo la frecuencia cardíaca. Siempre controlamos en 1 minuto, ¿verdad? Ahora, esos QRS que yo llego a contar en los 6 segundos, tengo que multiplicar también por 10. Y así voy a tener la frecuencia cardíaca total de ese mi electrocardiograma. Entonces, nuevamente, esta imagen nos está mostrando los 30 cuadrados grandes. Si alguno de ustedes quiere contar, empieza a contar desde acá hasta acá. Y se va a dar cuenta que son 30 cuadrados grandes. En esos 30 cuadrados grandes tengo 12, en este ejemplo tengo 12 QRS. Esos 12 QRS multiplico siempre por 10 y voy a tener ¿cuánto? 120 mi frecuencia cardíaca. ¿Bien? O en todo caso pueden hacer lo siguiente. Si van a ver aquí un electrocardiograma, les voy a mostrar por qué hacemos un ejemplo. Miren, en este electrocardiograma, este electrocardiograma es de 3 canales. ¿A qué me refiero con el término 3 canales? A que solamente me va a dibujar 3 derivaciones, ¿no? Si vemos bien este electrocardiograma, miren acá, tengo D1 que solamente es hasta acá, D2 que es hasta acá, D3 hasta acá. Entonces, estos son trazados cortos y que está compuesto por 3 derivaciones que me pueden, desde luego, ayudar a saber que este electrocardiograma es de 3 canales. Por lo tanto, acá tengo D1, D2, D3, muy cortito. Acá tengo de ABR, ABL, ABF, lo mismo. Y acá están las precordiales. Pero fíjense acá en la parte inferior. Acá en la parte inferior tengo un D2 largo, así lo llamamos. En realidad, el D2 largo es una derivación 2, pero que se dibuja de forma larga, como vemos en la imagen. ¿Y cuál es el objetivo de tener este D2 largo? El poder sacar la frecuencia cardíaca si tiene un ritmo irregular. Siempre que tengan un ritmo irregular, ustedes tienen que contar en lo posible 6 segundos del electrocardiograma, ver cuántos QRS hay y multiplican por 10. Entonces, en este ejemplo de acá, fíjense, este D2 largo me va a ayudar a contar los 30 cuadrados grandes, porque si yo llego a contar en estas derivaciones, no voy a tener 30 cuadrados grandes. Y eso me va a implicar alguna otra alteración por ende. Por lo tanto, nosotros tenemos que contar siempre los cuadrados grandes, 30 cuadrados grandes, y en los 30 cuadrados grandes, ¿cuántos QRS hay? Y multiplico por 10.
Un ejemplo acá. Acá nos los han marcado. Este puntito que ven acá es para poder contar los 30 cuadrados grandes. Bueno, lo ha hecho un estudiante, ¿no? Porque generalmente no me gusta hallar los electros. Y a partir de acá yo voy contando. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá. Hasta acá son 30 cuadrados grandes o 6 segundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar cuántos QRS en esos 6 segundos. Digo, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 QRS. Y multiplico por 10. Siempre por 10. Y digo, 9 por 10, 90. Este electrocardiograma está con 90 de frecuencia cardíaca. Listo. Así no es complicado, no es difícil. Y lo más importante es que ustedes pueden sacar una frecuencia cardíaca más apropiada para ese paciente que el mismo equipo. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Esto me va a servir para taquicardia y bradicardia igual? ¿Para los Siempre dos? que sea irregular, te sirve. O sea, tú tienes que utilizar. Siempre que sea irregular, ve contando los 6 cuadrados, perdón, los 6 segundos del electrocardiograma. Para cualquiera te sirve. O sea, el hecho de que tú tengas bradicardia, ¿cómo lo vas a saber? Sacando la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo vas a sacar la frecuencia cardíaca? Si es un ritmo irregular, con este método. Si digas, de repente está con una taquicardia, ¿cómo vas a sacar la frecuencia cardíaca? De la única forma es esta, porque otra forma no hay, puesto que el equipo a veces incluso te da datos que son muy erróneos. Por lo tanto, es mejor siempre ir practicando referente a cómo sacar la frecuencia cardíaca. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, antes de continuar, por si acaso para todos ustedes, las clases las estoy grabando y las estoy subiendo a Zoom, diré, a Moodle, ¿no? Donde ustedes pueden ver los videos. Entonces, hoy día solamente hay 30 estudiantes y según mi lista tendrían que ser 46 estudiantes. Entonces, ojo, muy importante, hay 15 personas que no están asistiendo a clases. Posteriormente no se quejen si es que existen o tienen algún problema con la asignatura. Yo sí fui muy claro. Miren, yo tenía una cirugía hoy día, incluso les iba a posponer la clase de hoy día. Pero bueno, pues para no evitarme problemas, le he puesto la cirugía para mañana y no se estén quejando, porque la anterior vez que lo pospuse la clase, al día siguiente entraron creo que 11 personas nada más. Y la verdad, yo entiendo, porque yo los he perjudicado, pero no me parece el hecho de que ustedes, sus compañeros, que no estén asistiendo a clases y que posteriormente estén reclamando de repente el momento del parcial. Entonces yo estoy tratando de explicar y yo tengo que avanzar porque me falta todavía más temario para avanzar. Sabemos que el examen todavía es, creo que para el 9 de septiembre. Y bueno, ante tal situación yo voy a dar un trabajo, ahora les voy a dar al finalizar un trabajo a los que están acá y el resto, bueno, pues sabrán de dónde sacar esa nota, no me importa. Al final de cuentas, yo tengo que reflejar una nota y esa nota se va a reflejar con aquellas personas que estén asistiendo a clase, ¿listo? Porque así como ustedes se cansan, yo también me canso, chicos. Y bueno, yo estoy saliendo del trabajo para poder darles clases y tratar, desde luego, de no perjudicarlos en cuanto a lo que son las clases, ¿sí? Eso quiero que tomemos en cuenta. La verdad no me gusta a mí ser tan drástico, pero tampoco no estemos ahí tomando a las ligeras y después quejándonos posteriormente durante el examen. Bien, entonces, continuando, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Creo que no. Dime. ¿Tienen alguna pregunta? Nada más, chicos, para que siga avanzando. No, podría pasar. Bien, entonces, este es un electrocardiograma, un ejemplo irregular, ¿no? Si ven bien las ondas Eres, hay una diferencia entre la distancia entre R y R. Y esta derivación larga que estoy viendo acá me ayuda a poder visualizar más la irregularidad de este electrocardiograma. Un ejemplo, este electrocardiograma es de un paciente con fibrilación auricular. Es un paciente mío que, bueno, en cierto sentido, si se dan cuenta, la frecuencia cardíaca está controlada.
Una frecuencia cardíaca de 90 es normal. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal va de 60 hasta 100. Y el hecho de que sea irregular, bueno, ya no importa, pero la frecuencia cardíaca siempre va a mandar. ¿Por qué? Porque si tengo acá un ejemplo, este paciente, bueno, en el ejemplo nada más que les he mostrado, tengo esta derivación en un paciente. Acá hemos sacado la frecuencia cardíaca de 120. Pues 120 no es normal, el paciente va a sentir clínica, o sea, va a tener alguna sintomatología y va a tener clínica, ¿no? De repente se va a quejar de palpitaciones, de repente se va a quejar de disnea. Por lo tanto, eso es muy importante para que nosotros podamos tener una idea en cuanto a lo que es el tratamiento, porque estos pacientes van a asistir a la consulta porque van a tener algún grado de desequilibrio. Por lo tanto, no es normal que sea irregular por un lado, y no es normal que esté con una frecuencia cardíaca de 120. Entonces, para eso está el que nosotros podamos tomar una conducta una vez que veamos este electrocardiograma. Ahora, algo importante. Creo que acá tengo un electrocardiograma que es irregular y que no tiene dedos largo. Voy a tratar de verlo. Acá un ejemplo, este electro no es irregular, pero fíjense, este no tiene dedos largo, ¿no? No tiene dedos largo. Solamente tiene las derivaciones cortas. Acá podemos ver las derivaciones cortas de 1, de 2, de 3, que es hasta acá, ABF, que está acá hasta acá, y las precordiales. Entonces acá no lo sacaron de dedos largo. Si fuese irregular, lamentablemente sí o sí tendríamos que pedir un dedos largo. De preferencia, les recalco, yo generalmente mi equipo ya lo he programado para que todos los electros me saquen de dos largo y no estar pidiendo otra vez al paciente. Bien, entonces, ojo, muy importante, si yo no tengo derivación de dos largo, ¿yo qué puedo hacer? Puedo contar por menos tiempo, puedo sacar la frecuencia cardíaca por menor tiempo, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a tener una idea de cuánto está la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a ver este electrocardiograma. Voy a retroceder. Y en el ejemplo miren, acá, supongamos que no tuviese esta derivación larga. ¿Qué puedo hacer yo? Contar por menos tiempo. ¿En qué sentido? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3 segundos. Entonces, lo que yo puedo hacer es contar 3 segundos del electrocardiograma, pero en este caso tengo que multiplicar por más. ¿Por qué? Porque 3 por 20 me va a dar 60, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por cuánto tengo que multiplicar los QRS? Por 20. Siempre tengo que multiplicar por 20 si es que cuento por menos tiempo. Por lo tanto, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 20 me va a dar, ¿cuánto? 120, ¿verdad? Por lo tanto, la frecuencia cardíaca también ha salido 120 en este ejemplo, pero no siempre, la verdad es casi exacta. Siempre se prefiere contar los 30 cuadrados grandes para ser más exactos en cuanto a lo que es la frecuencia cardíaca, pero siempre no tenemos que colocarnos en el lado de la práctica, donde yo encuentro de repente un electrocardiograma que no tiene las derivaciones largas, entonces puedo contarles de cálculo 30 cuadrados grandes, perdón, 15 cuadrados grandes, que es igual a 3 segundos, pero acá multiplico por más, multiplico por 20, no por 10 cuando cuento 6 segundos. Muy bien, también se puede hacer eso, no se preocupen. De repente alguno dice, doctor, ¿qué pasa si no tengo una derivación larga? ¿Dónde voy a contar 6 segundos? Y ahí está la explicación. Cuentan por 15 cuadrados grandes, que es igual a 3 segundos, y posteriormente van a multiplicar los QRS que encuentren por 20, desde cálculo. Muy bien, es otra alternativa también que tienen que saber. Bien, ¿alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, entonces, para todos los que están aquí, escúchenme, son 31 personas que veo que están en clases, ¿no? Y las clases se están grabando y tengo las imágenes de los que están en clases y los que no están, bueno, pues ni modo, pues desde cálculo les dije, si no prenden cámara, igual lo tengo ahí grabado. Un ejemplo, Vanessa, para mí que no está en clases, tengo varios que no tienen la cámara prendida, entonces para mí no están. Y las clases se graban. Entonces, ante cualquier queja, la coordinadora si me dice, doctor, ¿por qué? Bueno, pues aquí tenemos la evidencia, ¿no? Tenemos todo grabado, hasta yo estoy prendiendo mi cámara. Bueno, no me hago ningún lío, ¿no? Aunque a ratos me ven un poco cansado, pero bueno, pues tengo que igual dar un ejemplo, ¿no?
Entonces, son 30 personas, escúchenme las 30 personas. Acá tengo las diapositivas, ¿no? En las diapositivas hay ejemplos de electrocardiogramas. Por ende, los 31 que están acá presentes, que las tengo grabadas, van a tratar, yo les voy a decir en el grupo, les voy a mandar, que estoy seguro que los 31 están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar electrocardiogramas para que ustedes me puedan sacar la frecuencia cardíaca, me puedan sacar, decir si es irregular o es regular, y también mencionar si es que el electrocardiograma es sinusal. Por lo menos hasta ahora estoy explicando, ¿no? Los electrocardiogramas que les voy a enviar, por si acaso, van a ser al grupo, les recalco, hasta la siguiente clase. Y algo importante es que no es necesario que me digan eje cardíaco. Yo les voy a explicar cómo sacar el eje cardíaco. Tengo también ese tema que vamos a ver, que es muy interesante para muchos. Les voy a enseñar una forma para sacar muy sencilla el eje cardíaco sin necesidad de estar tratando ahí de tal vez perdiendo tiempo para poder entender esto del eje cardíaco, pero de todas formas es muy bonito sacar el eje cardíaco. Lo que sí les voy a pedir a todos ustedes es que siempre tengan esta imagen de acá. Este es el eje cardíaco. Esto tienen que tenerlo para poder tener una idea de cuánto está el eje cardíaco, y también con el eje cardíaco yo puedo sacar diagnósticos ya electrocardiográficos, como ser un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo. Eso lo voy a ver cómo, sabiendo si es que el eje está desviado a la izquierda y si el eje está desviado a la derecha. En sus libros, ya sea de Dubin, Vélez, Ramírez, el que tengan de electrocardiograma, chicos, el eje cardíaco normal va de -30 a +90. Eso es lo que les dicen los libros, ¿no? Eso es lo normal. Pero para fines prácticos, yo siempre les digo a mis estudiantes, vamos a tomar hasta +110 el valor normal. ¿Por qué? Porque vamos a verlo cuando, bueno, les explique de eje cardíaco y podamos ver por qué hasta +110 se puede considerar como normal. Incluso, fíjense en esta imagen, hasta acá me está mostrando que es normal, no hasta acá, ¿no? Se está sobrepasando, entonces más o menos les está diciendo hasta 110 es lo normal. En los libros dicen una cosa, pero tranquilos. Si ustedes me dicen el eje cardíaco es de -30 a +90, está bien, es un valor normal, ¿no? No les estoy diciendo que no, pero de todas formas es un dato que tienen que saberlo ustedes. ¿Listo? Al grupo de WhatsApp también les voy a ir pasando algunas imágenes para que vayan estudiando poco a poco y viendo algunas alteraciones que son necesarias para que puedan entender de repente un poco más acerca del electrocardiograma normal. Porque una vez que ustedes sacan el eje cardíaco, chicos, una vez que sacan el eje cardíaco, lo único que tienen que hacer es medir las ondas, nada más. Y el resto es más sencillo, mucho más fácil, no se preocupen. No es tan complejo el leer un electrocardiograma. Claro que el ya saber patologías, bloqueo completo, fibrilación, etcétera, que desde luego ese es el tema que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver todo lo referente a fibrilación, el manejo de la fibrilación, cómo debemos manejar, cómo debemos anticoagular, cuáles son los fármacos que me van a ayudar a controlar la frecuencia cardíaca, qué tengo que hacer ante un paciente que está inestable y que tiene fibrilación, qué tengo que hacer ante un paciente que está con fibrilación y de repente no tiene síntomas. Entonces, todo eso lo vamos a ver con la finalidad de que ustedes puedan manejar estos pacientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Bien, vamos a quedar acá, chicos. Yo les voy a explicar el trabajo por el grupo, pero solamente las personas